Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a charlar un poquito acerca de la democracia. Esta palabra tan mal utilizada muchas veces, que se la utiliza como un concepto general, un concepto único, y en realidad se oculta qué se quiere decir cuando se habla de democracia. ¿Qué es la democracia? La democracia, el significado de la palabra, como todos habremos estudiado o leído alguna vez, significa gobierno del pueblo. Ahora, ¿esto es tan así? Es sabido que cuando existen clases sociales que son antagónicas y vivimos en una sociedad dividida en clases, las cosas, en este caso la democracia, tiene un contenido de clase. Es decir, cuando se habla de democracia, del pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes, lo que se está hablando es de la democracia de una clase, que es la clase dominante actual, la burguesía. Esta práctica que nos hacen realizar cada 4 años de elegir un gobernante, que en teoría va a representar o a velar por los intereses de toda la sociedad, pero que en realidad va a velar por los intereses de su clase, que es la clase burguesa. Ahora bien, también existe otra democracia, que es la democracia obrera, que no es ningún invento, es parte también de la historia de la humanidad. Brevemente podemos decir que junto con el nacimiento de la democracia burguesa, simultáneamente aparecen formas de democracia obrera. En la Revolución Francesa, en 1789, el sector más, digamos, combativo o más radicalizado de la burguesía de ese momento, que eran los jacobinos, hicieron una alianza con un sector popular, podríamos decir, de masas populares, que fueron conocidos como los sans-culottes. Sans-culottes porque esa palabra significa sin calzas o sin pantalones, demostrando justamente que eran los sectores más pobres de esa sociedad. Esa alianza logra destronar al feudalismo en Francia e instalar la República Burguesa. Y de esa manera afirmar a la burguesía como clase dominante en todo el mundo luego de un largo proceso, ¿no? Ahora bien, mientras existía la República Burguesa, este otro sector, llamado los sans-culottes, ejercían una democracia directa y que en determinado momento la burguesía, viendo que esta cuestión amenazaba su dominación, obviamente descabezó por completo e instauró finalmente la república, la democracia burguesa, la democracia de los representantes. ¿Sí? No pasó un siglo de esto que se produce la Comuna de París, y podríamos decir que los obreros parisinos que protagonizaron la primera revolución proletaria eran los nietos de los sans-culottes que pusieron en práctica la democracia obrera, una democracia horizontal, una democracia con revocabilidad de mandatos, una democracia en la que no existe la división entre los que deciden y los que ejecutan, sino que tanto los que deciden como los que ejecutan son el mismo pueblo organizado. Esto nos da la pauta entonces de que la democracia, así entre comillas o a secas, no nos explica nada, si no la vemos precisamente, como decíamos al principio, desde una sociedad dividida en clases. La democracia burguesa y la democracia obrera siguieron conviviendo durante muchísimos años en el proceso que ha hecho la humanidad. Y eso está manifestado inclusive en otras revoluciones que se hicieron luego de la Comuna de París, como por ejemplo la Revolución Rusa. Ahora bien, ¿por qué una democracia tiene una característica y la otra tiene la otra? Brevemente, porque el burgués, cuando dice el pueblo no puede gobernar ni deliberar sino a través de sus representantes, o cuando nos dice
voten cada 4 años y si no les gusta el que votaron, esperen 4 años y vuelvan a votar a otro. En realidad, lo que está poniendo en práctica es lo mismo que pone en práctica en la producción, en el papel que la burguesía juega en la producción, que es apropiarse del trabajo ajeno para beneficio propio. En política es exactamente lo mismo. Nos dice que todos somos iguales y que todos elegimos libremente, y luego en el gobierno se apropia de las decisiones que no son para beneficio de las mayorías, sino para beneficio de su clase. En cambio, los obreros, los trabajadores, al poner en práctica la democracia obrera, lo que están haciendo también es poner en práctica lo que ocurre en la producción. Es decir, los trabajadores, más allá de las divisiones que nos quiere imponer la burguesía, somos todos trabajadores porque somos todos desposeídos de otro medio de vida. Es decir, si no trabajamos y recibimos un salario, no podríamos sustentar nuestras vidas ni las de nuestras familias. Entonces, eso nos iguala a todos objetivamente. Al momento de organizarnos, la democracia obrera lo que expresa es eso justamente también, que todos somos iguales, por lo tanto todos tenemos que decidir, todos tenemos que ejecutar, todos tenemos que protagonizar. Esta cuestión en la sociedad se da muchas veces en muchos ejemplos, tanto para un lado como para otro, por decirlo así, ¿no? En la historia de la humanidad y en la historia argentina, por supuesto, esto se ha dado en distintas oportunidades, en distintas épocas. Por el lado de la democracia burguesa, cuántas experiencias hemos pasado de gobernantes que llegaron prometiendo o llegan prometiendo una cosa y luego en el gobierno hacen otra, ¿sí? Y por el lado de los trabajadores y el pueblo, ¿cuántas veces ha habido que hacer levantamientos, alzamientos populares, rebeliones populares, precisamente, para poder sacarse de encima, digamos, a esos gobernantes que no cumplen con lo que realmente el pueblo vota? Esto entonces nos da la pauta de que en la sociedad de clases, la unidad de los trabajadores y el pueblo tiene una base material muy firme, muy determinada, y que esa es la verdadera división en la sociedad de clases. No es la división entre izquierda, derecha, centro-izquierda, centro-derecha, el bipartidismo, la grieta, sino que todo eso son manifestaciones o formas, ¿sí?, en donde se replica la democracia representativa, la democracia burguesa, y en realidad lo que une y lo que tiene que buscar el movimiento popular para unirse es justamente no la identidad de los colores que nos quiere poner la burguesía, sino la identidad propia nuestra, de clase, de trabajadores y de pueblo, que obviamente tenemos intereses irreconciliables con la burguesía. A esto tenemos que agregarle que durante muchísimos años se han producido ejemplos en la Argentina de demostración de la democracia obrera llevado a la práctica con, bueno, quizá lo más cercano hayan sido los 90, en la época del menemismo, donde hubo muchísimas manifestaciones de democracia directa a través de las llamadas armamientos autoconvocados, las autoconvocatorias, organizaciones que se iba dando el propio pueblo trabajador desde sus intereses, sin esperar esta representación de arriba para abajo, que permitió llevar adelante luchas pero muy importantes. Pero anteriormente también, en los años 60, en los años 70, hubo muchísimas expresiones de este tipo. Para graficar algunas, en los llamados azos, ¿no? El cordobazo, el rosariazo, el mendozazo, el correntinazo, el tucumanazo, todas explosiones sociales que expresaban la forma de organización popular y obrera
que en realidad ponía por delante los intereses propios antes que los intereses de la clase dominante. Un poquito más para acá, las experiencias de las coordinadoras del año 75 que protagonizaron las grandes movilizaciones obreras contra el Rodrigazo. Es decir, como decíamos al principio, esto de la democracia obrera y la democracia conviven permanentemente. Entonces, un partido revolucionario, en este caso el nuestro, lo que tiene que buscar, lo que tiene que impulsar, lo que tiene que tratar de llevar adelante junto con el pueblo movilizado, allí donde el partido trabaja, el partido milite, es precisamente incentivar estas formas de organización, las nuestras y no las de ellos. Ya no se trata de cambiar de representantes, sino de lo que se trata es del derecho irrenunciable que tenemos los trabajadores y el pueblo para organizarnos desde nuestros propios intereses y con nuestras propias formas de organización, y no las formas de organización que la burguesía nos propone, que en realidad solamente sirven para que la burguesía siga siendo clase dominante. Entonces decíamos, el papel de un partido revolucionario tiene que ser el de impulsar esas formas, el de darle el mayor impulso, la mayor iniciativa, ayudar a que eso se pueda ir materializando en organizaciones permanentes, porque es la forma que vamos a encontrar, ¿sí?, la clase obrera y el pueblo para realmente construir una alternativa revolucionaria que luche por el poder desde nuestras propias formas de organización, desde nuestros propios intereses, que luche por el poder y termine derrocando a la burguesía, así como la burguesía, decíamos, en 1789 en Francia terminó derrocando al feudalismo. Y además, porque estas prácticas son las que luego de tomado el poder y para la construcción de una nueva sociedad, para la construcción del socialismo en camino al comunismo, las que tienen que llevar adelante justamente la construcción de esa nueva sociedad. Esas organizaciones de los obreros y de las capas populares, democracia directa, como hablábamos al principio, con esas características de decisión y ejecución sola mano, por decirlo así, con la revocabilidad de mandatos, donde la horizontalidad no implica que no exista organización, sino que la horizontalidad implica al mismo tiempo que esa organización es manejada, decidida y construida por el protagonismo efectivo de las masas populares y no de ningún representante que venga desde vaya a saber dónde para que esto se pueda llevar adelante. Porque también aquí, en la nueva sociedad, volviendo al principio, lo que vamos a poner de manifiesto con estas nuevas formas de organización y con esta ejecución de la democracia obrera, o también llamada democracia directa, es, decíamos, poner de manifiesto que la nueva sociedad que tenemos que construir, ese socialismo que tenemos que construir, pone al ser humano por delante de cualquier otra necesidad. Al contrario del sistema capitalista que pone la ganancia por delante de cualquier otra necesidad y trata al ser humano como una simple y mera mercancía. Bueno, más o menos por ahora vamos a terminar acá. Desde ya esto puede tener muchísimo más desarrollo, pero desde ya, justamente para poder seguir desarrollando estas charlas y estas conversaciones, los invitamos a que dejen sus comentarios, sus puntos de vista, sus opiniones, sus críticas e inclusive sus propuestas sobre qué temas también seguir desarrollando en estos envíos. Así que bien, los saludamos y nos vamos viendo pronto.